John Pavlik, en su libro, sostiene que los nuevos medios están transformando el periodismo. Este enfoque resulta por demás interesante, ya que muchas veces prima el determinismo tecnológico como motor de cambio. Si bien nadie niega su importancia, es honesto considerar el fenómeno multicausal, desde una mirada sociopolítica y asimismo desde los sistemas económicos y financieros mundiales. También hay que tener en cuenta que los medios ven a la globalización como el modo posible de sostener la interconectividad planetaria. Por eso, sostener que los cambios en la actividad periodística responden a la aparición de Internet es ingenuo o acotado. Para el autor, los medios están transformando al periodismo, y esto lo hacen de 4 maneras: el carácter del contenido de las noticias, la estructura de la redacción y de la industria informativa, las relaciones entre las empresas informativas, los periodistas y sus destinatarios, y el modo en que ejercen su trabajo periodístico. Para Lila Lucchesi, una de las autoras que aborda este tema, se trata de nuevos escenarios que repercuten en la información y en los procesos que la producen. Por otra parte, Roberto Igarza define a los nuevos medios como nuevas formas culturales. Con estas nuevas formas, los usuarios aprovechan las potencialidades de los procesadores, permitiendo asumir nuevos roles, no solo para navegar o leer lo publicado, sino para modificar, construir y actualizar la información, la cual es una característica que no traslada a la idea de prosumidor. Esta idea es donde los usuarios producen contenidos además de consumirlo y así contribuyen a ampliarlos. Este autor establece 4 tipos de nuevos medios. Medios de comunicación tradicionales en línea, que son los que ya existen en versión digital. Medios de comunicación nativos, estos son los medios que ya se originaron en línea y no poseen antecedentes offline. Medios sociales, que son los que permiten mantener o crear comunicación en línea entre los miembros de una comunidad. Estas pueden ser permeables o cerradas y de exposición o horizontales. Las primeras son expresiones personales de los usuarios con otros usuarios y las horizontales son las plataformas para gestionar las comunicaciones entre personas que conforman una comunidad de interés. También están los medios agregadores, que estos son los redifusores de contenido. Lo que hacen es redifundir parcialmente el contenido elaborado por uno o más medios o los conectan al usuario con la noticia directamente del medio en línea. De acuerdo a esta perspectiva, estos nuevos medios presentan nuevas formas de expresión y por ende nuevos lenguajes. En definitiva, dan lugar a un nuevo escenario, en cambios sustanciales en la forma de producir, distribuir y consumir contenidos. Si nos centramos en el proceso productivo y en la materia prima de las formas de comunicación, el concepto clave es la digitalización. Si consideramos el contenido multimedia y el soporte tecnológico de las redes del proceso de comunicación, la noción que lo distingue es la hipermedia. Y si concentramos nuestra mirada en el proceso de recepción de los contenidos, la palabra clave es interactividad. Las características de los nuevos medios de comunicación se basa en 2 ejes centrales. El primer eje habla de la transformación en el ámbito laboral del periodista y el segundo eje del nivel de técnica narrativa. A este último eje se le agregan las posibilidades ya existentes, como es la interactividad, acceso bajo demanda, el control por parte del usuario y la personalización. Estas son herramientas que el periodista puede utilizar para elaborar la información. A su vez, el periodista cuenta con diversos medios de consulta. Esto hace que se generen inconvenientes por falta de información de primera mano y, a su vez, la credibilidad en relación a la fuente y al contenido. Pavlik también habla de las transformaciones del periodismo y las llama periodismo contextualizado, del cual surgen 5 dimensiones. La primera dimensión habla de la amplitud de modalidad comunicativa, que es la cámara 360, que surge también de las innovaciones tecnológicas. Es la transformación del modo de narrar a través de diferentes puntos de vista. Además, trastoca el criterio objetivo y la veracidad de la información.
Por otra parte, la hipermedia es la posibilidad de utilizar enlaces y este es un recurso ya cotidiano, una ventaja muy grande frente a los medios tradicionales. Esta hiperconectividad hace que la noticia se contextualice de manera histórica, política y cultural. De esta manera estamos hablando de una nueva forma de periodismo. Por otra parte, tenemos la participación de la audiencia, que es una audiencia que genera contenido, es una audiencia con dinamismo que modifica el esquema comunicacional tradicional. Por otra parte, el periodista tiene un relato inmerso, un relato que hace que la información tenga una interacción con el oyente de manera tridimensional. Como cuarta dimensión hablamos de los contenidos dinámicos y esto hace referencia a la fluidez de la información. Sería la información en tiempo real, la actualización continua, con una información que se actualiza las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Esta lluvia de información hace que los oyentes o usuarios tengan una escasa capacidad de asimilación y reflexión. Por otra parte, como última dimensión, está la personalización, que utiliza los filtros para generar esta información. Los filtros son los temáticos, los regionales y los ideológicos. En síntesis, Pavlik emplea este nuevo concepto llamado la multimedialidad. La multimedialidad supone una fractura en la línea narrativa, es decir, el discurso adquiere dos características. La primera es que el discurso pasa a ser un discurso poliédrico. Esto quiere decir que demuestra varias facetas. Por el otro lado, tenemos un discurso muy participativo, fundamentalmente participativo. ¿Por qué? Porque el periodista o el medio interactúa constantemente o continuamente con el lector o televidente. Esto supone una retroalimentación constante, es decir, dejamos atrás esa horizontalidad de esquema para pasar a un nuevo esquema. Pese a esto, el ideal de comunicación social sigue siendo una utopía. Este escenario de la comunicación social refleja las relaciones de fuerza en el sentido interpretativo de Foucault. Estas relaciones de fuerza, la multiplicidad de relaciones a través de los medios de comunicación, suponen juegos de lucha, donde la competencia se establece, por ejemplo, a través de los distintos medios, los distintos formatos, las empresas, editoriales, estilos, etc. Es decir, las TICs traen aparejadas una lucha discursiva más compleja, donde por un lado tenemos la lucha de los medios hegemónicos por imponerse y por otro lado la participación de la ciudadanía, en donde se ejerce el poder, este empoderamiento que le hace frente al discurso del poder hegemónico instalado. Pero, periféricamente a todo esto, existe un vacío legal en Internet, donde se cuelan estos discursos de odio, donde no se sabe qué sí y qué no. Entonces, hasta no haber una instauración de un sistema que dé respuestas a este vacío legal, las TICs son un arma de doble filo. Vamos a hablar de la información periodística en la red. La gente no suele estar conforme con el tratamiento que se le da a la información en los medios tradicionales o también llamados medios hegemónicos. Y es gracias al avance de las nuevas tecnologías y al acceso gratuito a distintas plataformas que los ciudadanos pasan a tener un rol activo haciendo periodismo. Esto también se llama neoperiodistas. ¿Qué quiere decir esto? Los ciudadanos no solo consumen información, sino que también la producen y la circulan a través de las distintas plataformas y las redes sociales. Esto aporta nuevos puntos de vista y una diversificación de la información. También trae cambios sociales y cambios a nivel político, pero tiene sus desventajas. Por ejemplo, la desigualdad social y la falta de acceso a la alfabetización digital. Todo esto trae una transformación en la forma del trabajo de los periodistas.
todas estas transformaciones sociales y el avance de la tecnología hacen que también haya una transformación en la forma de trabajar de los periodistas. Por ejemplo, ahora están los periodistas amateur, que están produciendo información todo el tiempo y trabajando con las noticias del ahora, del momento. Y también se va actualizando toda la información minuto a minuto y se va ampliando, detallando, y todo ahora es en lo instantáneo. No es como antes que había tiempo para trabajar con la información. Ahora nos manejamos al ritmo de las redes sociales. Entonces, los periodistas inevitablemente se tienen que ayornar y empezar a trabajar con todas estas nuevas plataformas. Es decir, que ahora su ámbito laboral no está más dentro de una redacción, en una oficina, en un espacio cerrado, sino que está en las redes sociales, está en la calle, está en constante movimiento. Ahora los periodistas profesionales conviven con los periodistas amateur.